Bienvenidos entonces a todos aquí y también a aquellos. No, Ya. Ahora está terminando. Ya. bueno. Entonces, hoy día tenemos la charla que tiene el título aquí, se llama Iguales. Es una charla sobre la homosexualidad y especialmente del punto de vista de la Biblia. Entonces, antes de todo, queremos empezar con una oración al Dios de la Biblia. Entonces, queda allá y vamos a orar. El Dios Todopoderoso, quien ha hecho todo, y sabemos y conocemos que estás nuestro Padre, aunque estás eras muy todopoderoso también, que crea todo. Pero ahora estamos averiguando tu palabra, la Biblia, para entender bien lo que has dicho sobre la sexualidad y cómo deberíamos andar enfrente de ti, delante de ti. Entonces te pedimos tu esfuerzo, tu sabiduría para entender tus palabras. Y te pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que venga pronto. Amén. Ok. Sabemos entonces que en el mundo ahora, especialmente en el mundo occidental, hay un gran debate. ¿Cuál es la parte en la sociedad de los homosexuales? ¿O deberíamos tener algunas distinciones o no? ¿Somos iguales? Y sí, en todo sentido. Hace solamente 2 años aquí, en Chile, que fue legalizado que las parejas homosexuales podían tener una unión civil, tal como las parejas heterosexuales. Y justamente ahora este debate está ocurriendo en otras partes del mundo, por ejemplo en Australia también, que aquí en Chile. Y parece que cada año hay un país más que tiene el mismo debate. Pocas cosas antes de comenzar con la charla. Es que tal vez has oído el término LGBT, que es el término que es como políticamente correcto para toda esa gente. A veces es como LGBTQIA, muy largo, pero más común es LGBT, que representa lesbiana, gay, homosexual, bisexual y transgénero. Pero es un poco difícil para decirlo siempre, entonces para nuestra charla de hoy voy a decir gay o homosexual, para referir a todo. También tenemos aquí los colores del arco iris, que es muy conocido como la bandera de los gays, los homosexuales. Desde como 1970, que sale de San Francisco, como una persona allá. Y ahora es muy conocido, especialmente en los movimientos de orgullo gay, Gay Pride. Bueno, 2 cosas interesantes tal vez. Ya. Vamos a empezar entonces con la perspectiva de la sociedad. Por mucho tiempo había un estigma adjunto a los homosexuales, pero en las últimas décadas se ha cambiado. De hecho, hay muchas cosas que han cambiado en las décadas desde 1950 o 60. Y este debate que dije antes no está solamente en las casas y entre amigos, sino también ha entrado en la estructura de la sociedad por medio de las leyes. Y este debate se marcha desde o a través de todo el mundo. Aquí tenemos en azul
tenemos 24 países en el mundo donde los homosexuales, parejas homosexuales pueden casarse legalmente. El primer país en legalizar el matrimonio de los homosexuales fue Holanda en 2001. Y no debe ser una sorpresa porque Holanda es muy conocido como un país que es muy liberal. Pero también sucedió en países mucho más conservadores. Por ejemplo, en 2015, en Irlanda, la República de Irlanda, que es bien conocido como un país católico. En la República de Irlanda votó en un referendo del pueblo a legalizar el matrimonio homosexual. Y allá, Irlanda, sí, está legalizado. Y lo que dije antes, que justamente ahora el debate está aquí en Chile, también en otros países como Australia. Hola, bienvenida. Hola. Algunas fechas importantes para Chile sobre este tema. Por ejemplo, antes del 1929, los hechos de la homosexualidad fue ilegal. Pero desde 1929, bueno, legal. En 2012, había leyes para evitar discriminación de muchas cosas, pero incluso la discriminación a los homosexuales por su sexualidad. 2015, como dije antes, aquí en Chile había una ley para legalizar la unión civil, tanto como los homosexuales como los heterosexuales también. Y ahora tenemos un proyecto de ley, aquí en 2017, un proyecto de ley para legalizar el derecho a los homosexuales para casarse. Quizás sea convertida en una ley, de hecho, este año o lo más probable en el año que viene. Parece que las ciudadanas de Chile se prefieren el punto de vista de lo más liberal. Hasta ahora, aquí en ¿cómo se dice? Una encuesta que fue publicado en enero de este año, sobre la oración o la pregunta, ¿estás de acuerdo que parejas homosexuales deben tener derecho a casarse? 64% dijo sí. Entonces, la sociedad de Chile, la mayoría dice sí, debe tener el derecho a casarse. Obvio que los de la izquierda, lo más liberal, de los políticos, apoyo esta idea, este proyecto. Aquí una cita de Michelle Bachelet: no puede ser que los prejuicios antiguos sean más fuertes que el amor. Por eso, tal como lo comprometí hoy, Chile da un paso histórico al firmar el proyecto de matrimonio igualitario. Este fue en agosto de este año. Nota que aquí hay un argumento muy común cuando hablamos de los derechos, especialmente de los derechos de los homosexuales. El argumento es muy emotivo. El llamado el amor y los derechos humanos. ¿Cuántas veces has oído a Bachelet hablar del amor? Casi nunca. Yo creo, ella tiene razón. Bueno. Creo que ella tiene razón. ¿Ya? Porque el mundo está cambiando. En Europa se casan. Sí, bueno. Entonces, pero la ley, a lo mejor Dios piensa que no son iguales, pero yo sí, yo pienso que todos tienen derecho. Sí, exacto. Eso es bueno. Es lo que estoy mostrando ahora, que según la sociedad, sí, eso es exacto. Sí. Pero vamos a seguir en un rato para seguir lo que es la perspectiva de la Biblia.
¿ok? Y Claro. por favor, espérame. Si era un Bueno. hermano o una hermana que fuera lesbiano o gay, yo no lo voy a rechazar en mi hermano o Ya. mi hermana. Ya, bueno, vamos a hablar de eso. Eso. No hay problema. Ok. Y también lo más conservador. También, aunque de hecho probablemente quiere decir no, pero el precandidato Sebastián Piñera, en octubre de este año, en el mismo, el mes anterior, él dijo en un eventual nuevo gobierno del expresidente no se interferirá con los distintos proyectos sobre igualdad de género, así como el de matrimonio igualitario. Entonces, el proyecto de ley va a seguir. ¿Ya? Bueno, bastante sobre la perspectiva de la sociedad. Estamos aquí porque tenemos la Biblia, que como los cristianos que somos, creemos que la Biblia es el punto de vista de Dios, que nunca cambiará. Y también, no somos políticos ni humanitarios, somos estudiantes de la Biblia. Porque creemos que la Biblia, y solamente la Biblia, es la palabra verdadera de Dios. La palabra que nunca va a cambiar. Además, que somos guiados solamente por esta palabra. Por eso, como en nuestra iglesia no tenemos pastores, ni curas, ni cosas así, porque somos guiados por la Biblia, la palabra de Dios. Y estudiamos la Biblia por nosotros mismos para entender, para conocer a Dios y la mentalidad de Dios. Para entender el punto de vista de Dios. ¿Por qué? Para que podamos seguirlo en nuestras vidas diarias. Por eso, cualquier cosa que yo diga, tú debes revisarlo. ¿Con qué? Con la palabra firme que es de Dios. ¿Ya? Cualquier cosa que yo diga. No hay problema si quieres revisarlo por sí mismo, por la palabra de Dios. Y por eso yo dije que de verdad no importa lo que dice la sociedad de hoy, ni de la historia. Pero sí deberíamos seguir lo que dice el Dios Todopoderoso. En las palabras del apóstol Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, él dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, dejamos a un lado la perspectiva de la sociedad, de las personas, la gente de hoy, y averiguamos la Biblia sobre este tema de la homosexualidad. De hecho, hay solamente un puñado de referencias a la homosexualidad. No tenemos tiempo para tener una exploración como exhaustiva, pero vamos a averiguar y encontrar que lo que dice la Biblia es comprensible, es inequívoco y es constante desde entre todos los siglos. Empezamos entonces en el Antiguo Testamento con la historia que tal vez es lo más conocido en la Biblia sobre la homosexualidad. Tan famoso que podemos decir alguien que practica la homosexualidad es un sodomita. Estamos hablando de Sodoma. Pero el contexto de la historia no es bien conocido. Entonces, ¿qué pasó? Acudir conmigo entonces a Génesis 18. Génesis, el primer libro de la Biblia. Y vamos a leer pocos versículos. Empezamos con Génesis 18, en el versículo 1 y 2. Se dice que Jehová se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre,
estando él sentado a la puerta de su tienda a la hora de más calor. Alzó los ojos y vio a 3 varones que estaban junto a él. Y la historia aquí empieza con Abraham, que está en la puerta de su tienda, y vio 3 varones. De hecho, son ángeles de Jehová, de Dios. Y más adelante tenemos la historia que ellos dijeron a Abraham que él va a tener un hijo, aunque Abraham era como 100 años de edad. Entonces hay una promesa de un hijo prometido. Pero para nosotros de esta charla, lo más interesante es desde versículos 16 y adelante. ¿Y alguien puede leer para mí versículos 16 hasta 23? ¿Cristian? 16, 23 dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: encúbrele yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Hasta allá, gracias. Entonces, hay 2 tareas de los ángeles. Primero, para hablar con Abraham sobre la promesa de un hijo. Y también la segunda tarea es para ver lo que está pasando en Sodoma, si lo que dice en el versículo 20, para ver si su pecado es como el clamor contra Sodoma. ¿Ya? Para ver si es verdad el clamor contra Sodoma y Gomorra. Pero lo que pasó es hay una discusión entre Abraham y un ángel. Y Abraham dijo en 23: destruirás también el justo con el impío. Porque Abraham tenía un pariente, Lot, se llama Lot, que estaba viviendo en Sodoma. Entonces, Abraham no quiere tener Sodoma destrozado, porque su pariente estaba allá. Y lo que sucedió es que había una decisión. Y Abraham y el ángel, ambos están de acuerdo que la ciudad será salvada si hay 10 o más justos que viven allá. Bueno, sigamos entonces con capítulo 19. Y otras personas pueden leer para mí y para todos 19, los primeros 5 versículos. Bueno, gracias. 19 dice así: llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestros caminos. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa. Y él les hizo banquete. Él les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad,
los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ok, gracias. Entonces, mientras el ángel estaba hablando con Abraham, los otros dos fueron a Sodoma y quedaron allá. Y Lot dijo a los dos ángeles, no van a quedar en la calle, porque él sabía lo que va a pasar. Él sabía la gente de Sodoma. ¿Y qué pasó? Versículo 4. Antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot gritando, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Un eufemismo. Ellos quieren tener sexo con los varones, los hombres, hombres con hombres. Es decir, tener, como homosexual. Y por eso lo que pasó después, sabemos que Sodoma era destrozado, o fue destrozado. Entonces, para mostrar lo que está aquí, voy a ponerlo en un diagrama de flujo, para mostrar las decisiones de los ángeles, los agentes de Dios. Creo que esto puede mostrarnos con claridad lo que pasó. Empezamos con los ángeles que van a investigar Sodoma de primera fuente, porque han oído el temor de Sodoma, pero quieren verlo, si es verdad. ¿Qué es verdad? Si el pecado ha agravado en extremo. Esta es como la primera decisión de esto. Si no, bueno, van a cerrar la ciudad, no hay problema. Pero si hay menos que 10 justos, lo siento, si hay más que 10 justos, también van a salvar la ciudad. Pero si hay menos, van a destrozar la ciudad. Entonces hay dos decisiones para hacer. Primeramente, para ver si el pecado ha agravado en extremo y el número de los justos. Y lo que pasó, obviamente, es que sí, el pecado ha agravado en extremo porque ellos quieren tener o quieren practicar un hecho de homosexualidad. Y también hay menos que 10 justos, solamente Lot y su familia inmediata. Entonces lo que pasó es sí, la ciudad estaba destrozada. Es decir, que el pecado, que es de la homosexualidad, en los ojos de los ángeles, los agentes de Dios, es un pecado agravado en extremo. Bueno, un poco más adelante en la historia de la Biblia, en la historia del mundo, y en el tercer libro de la Biblia, se llama Levítico. Aquí tenemos algunas de las leyes que Dios dio a Moisés, conocido como la ley de Moisés. Las leyes que Dios dio a la nación de Israel para guiar la nación según la voluntad de Dios. O sea, estos son los mandamientos del Dios Todopoderoso. El Dios que puede conceder la vida o la muerte. El Dios que juzgó Sodoma. En el contexto de Levítico, el pueblo de Israel estaban viajando hasta Canaán porque Dios desalojó los habitantes de la tierra de Canaán porque eran inmundos. Entonces Dios estableció una ley.
Y algunos puntos de la ley vamos a ver en Levítico 18. Y aquí tenemos como una lista de algunas leyes sobre relaciones sexuales. No vamos a leer todo, pero lo que sí vamos a leer es versículo 22 de Levítico 18. Levítico 18, versículo 22, que dice: no te acostarás con varón como con mujer. Es abominación. Más adelante, como un resumen de todos, en versículo 29 y 30 se dice: cualquiera que haga alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hagan serán eliminadas de su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, y no sigáis ninguna de esas costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Es decir, aquí en esta lista tenemos hechos o cosas que las personas pueden practicar. Son hechos: incesto, impureza, adulterio, ofrecimiento de niños a los ídolos, homosexualidad, bestialismo también. Y note que todos, lo que dije antes, todos son acciones. Todos son acciones aquí. Cosas que, como se dice, que haga. Y nota también que todavía en nuestra sociedad de hoy en día, casi todas las acciones son, hay como un estigma sobre esos. Hay personas que practican estas acciones, pero muchos, como incesto, bestialismo, todavía. Es decir, que el código moral de Dios es intemporal. Sí, hay una pregunta. También gente que uno debe respetar, que por ejemplo, que debe confiar, puede ser un cura, y ha pasado que han violado niños. Sí. Y es un cura que aprenden la palabra de Dios y hacer esas Sí, cosas. sí, es verdad. Es verdad, es porque somos humanos, ¿no? Pero que ¿Ya? pasa mucho. Y también cosas así son malas. ¿Ya? Lo que también voy a decir es que la homosexualidad no es la única cosa en esta lista. Hay otras cosas también que son malas. Y eso es solamente una lista que más o menos es como sexual. Pero también hay otras listas que no tienen nada que ver con la sexualidad. Bueno, Por hay eso- muchas cosas que son malas Sí, por según la vista de Dios. Es por eso que las personas se alejan. Por ejemplo, los católicos yo creo que se han alejado mucho por lo que está pasando, Ujú, por las violaciones. ujú. Sí, Porque ya no creen en Dios, porque si ellos pueden hacerlo, sí. uno va, le pide a Dios que le ayude o Ujú. va a la iglesia porque quiere estar Sí, cerca de Dios. por eso, como dije antes, no importa lo que nadie dice, salvo lo que la Biblia dice. Eso es lo que es importante. La cura de los católicos son inmundos también. Bueno, solamente los católicos, ¿Sí? en otras religiones también. Bueno, de hecho, en otro tema, pero un poco relacionado a veces. Bueno, y lo que dice aquí en Levítico 18, no tenemos tiempo para ver casi lo mismo en Levítico 20, que Dios aborrece a aquellos que practican estos hechos. Ok, todo lo que hemos visto es en el Antiguo Testamento, pero también hay cosas en el Nuevo Testamento y vamos a ver ahora. Pero lo que voy a decir es que porque la ley de Moisés, que es como la base de la sociedad judía, es tan claro sobre la homosexualidad. No hay muchas cosas
en la Biblia, en los profetas, ni con Jesús, los evangelios tampoco. Por lo que yo sé, no hay nada en los evangelios, ni algunos de los profetas, sobre este tema. Porque la ley de Moisés estaba muy clara, y no hay ninguna discusión contra esto. Pero sí, estaba practicado en la sociedad de las griegas, los romanos. Y entonces los apóstoles han hablado un poco sobre este tema. Vamos entonces al Nuevo Testamento, a 1 Corintios, después de los Evangelios, Hechos, Romanos, Corintios. 1 Corintios 6. Versículos 9 y 10. Y también si alguien ayúdame. Sí. Gracias. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ok, gracias. Entonces aquí tenemos una lista larga de personas que no heredarán el reino de Dios. Es decir, que no van a entrar en la esperanza de la Biblia, la promesa de la Biblia. Y aquí la lista, que incluye los afeminados y los homosexuales. Pero qué parecido a la lista de Levítico que hemos visto antes. Otra vez tenemos adulterios, otra vez idólatras, otra vez homosexuales, otra vez tenemos una lista de acciones, de actividades, personas que practican algo. Y otra vez la lista incluye más que homosexualidad. No es solamente homosexualidad, no es algo especial ni único, no. Está junto con otras actividades injustas, tanto sexual como no sexual, avaros, maldicientes, estafadores. Todos son incluidos aquí en esta lista. Otra vez vamos a ver en la primera carta a Timoteo, capítulo 1. Y versículos 8 a 11. Aquí el apóstol Pablo escribió una carta a Timoteo para instruirlo en los caminos de Dios. En este caso la ley, vamos a leer un poco de la ley, y la ley es una referencia a la ley de Moisés. Pero también vamos a hablar un poco más sobre eso. Leemos primeramente. ¿Alguien puede leerlo? Primera carta de Timoteo, sí, otra vez. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se ponga la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Ok, gracias. Otra vez tenemos una lista. Y esta lista es para los transgresores, o es una lista de cosas de la ley para guardar el camino de Dios. Y aquí tenemos la lista que incluye otra vez sodomitas, que hemos
Cristo es una referencia a los hechos de la homosexualidad. Y otra vez, son acciones. Personas que practican algo. Y otra vez también es importante para mostrar que la homosexualidad no es la única cosa en esta lista. Es igual que otros pecados. Todos son pecados. Todos están contra la ley de Dios. Pero, ¿qué pasa en el caso de que supongamos una pareja, están casados y el hombre le pega a la mujer? Puede ser. Y ella, bueno, se separa de él, porque, por ejemplo, aunque se separen, están en los ojos de Dios, están casados. Y ella lo deja, o si está con otra persona, ¿eso sería un adulterio? Bueno, Porque le pega a ella. ¿puedo dejarlo a un lado? Sí. Porque de hecho es un poco distinto de nuestro tema. Bueno, hay muchas preguntas así, ¿ya? Y no es que no quiero como contestarlo, tenemos como una cosa a hacer aquí. Ok, todos son pecados. Y lo que la Biblia dice sobre el pecado y sobre los humanos es por cuanto todos pecaron. Es decir, que todos los humanos somos pecadores. Y están destituidos de la gloria de Dios. Y si estamos pecadores, merecemos la muerte. La paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como dije antes, la homosexualidad, que es una cosa en las listas anteriores, la homosexualidad es igual que otros pecados que nos llevan a la muerte, como en Sodoma. Entonces, para seguir con este tema, necesitamos hablar del pecado. Y más importante, el proceso del pecado. Vamos a Santiago, que no he escrito allá. Santiago, capítulo 1. Y versículos 13 a 15. Otra vez, si alguien puede leerlo. Gracias. Santiago 1, 13 a 15. Cuando alguno es tentado, no diga que están tentados de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ok, gracias. Hemos leído esta cita porque nos mostramos o nos muestra el proceso del pecado. Y otra vez voy a ponerlo en un diagrama de flujo para ver el proceso. Empezamos entonces con la inclinación al pecado. Esto es nuestro estado como humano. Y después de eso hay un sentimiento inicial, como un instinto a pecar. Y entonces tenemos una decisión para hacer, para seguir con este pensamiento que lleva al pecado o para rechazarlo. Hay una acción en este punto. Y si negamos esta inclinación al pecado, no hemos hecho nada, no hemos hecho un pecado. Pero si sigamos con esta inclinación y este sentimiento malo contra Dios, para desobedecer a Dios, sí,
tenemos el pecado que nos lleva a la muerte. ¿Es claro? Con las palabras de Santiago, empezamos con su propia pasión o concupiscencia del Reina Valera 1960. Okay. En versículo 14 se dice, cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Atraído de su propia pasión, es como aquí, en este punto. Pero lo que va a pasar el próximo es la pasión necesita concebir. Como dijo Santiago, la pasión ha concebido para dar luz al pecado, a la muerte. ¿Ya? Hay aquí, en este punto, hay una acción, una decisión para hacer. Para dar luz, para concebir al pecado o para rechazarlo. Algo interesante es que Jesús, sí, él tenía las mismas inclinaciones que tenemos, hecho de la carne, como un humano. Él tenía la inclinación al pecado, pero siempre sus acciones fueron a la caja azul, aquí. Nunca pecado. Voy a quedar aquí un rato porque yo creo que eso es importante. Entonces, ¿hay preguntas sobre este proceso? ¿Ok? Miramos entonces el proceso con un homosexual. Pero antes de eso, quiero mostrar algo sobre la causa de la orientación sexual. De hecho, no es tan claro según ciencia la causa de una orientación sexual. Por ejemplo, yo tengo aquí una cita de los representantes de las asociaciones de psicología, de psiquiatría y también de los trabajadores sociales en Estados Unidos que dijeron al Tribunal Supremo de Estados Unidos y ellos dijeron, en este momento no hay ningún consenso científico sobre los factores específicos que provoquen un individuo a hacerse heterosexual, homosexual o bisexual, incluyendo biológico, psicológico o efectos sociales de la orientación sexual de sus padres. Es decir, que no es bien claro. Pero sí, lo que es claro es que las tendencias homosexuales, las tendencias a cualquier como orientación sexual, son basadas... Lo siento. Sí, las tendencias homosexuales no son basadas en una selección consciente de un adulto. Es que estoy diciendo que un chico no va a crecer hasta el punto de, 15 años y decir, bueno, voy a ser un homosexual. No, lo que pasó es, hay una mezcla de la genética y también el ambiental, el desarrollo también. Como tantas cosas genéticas. Las genéticas no van a predeterminar a alguien como un homosexual, pero sí puede predisponer a alguien a la homosexualidad. Pero depende, es solamente una probabilidad. Depende de otras cosas como el ambiental, su desarrollo, otras personas, rodear esa persona. Es decir, que hay gente de todos los ámbitos que luchan contra sus inclinaciones homosexuales. Sí, incluso en nuestra comunidad cristiana también. Y no hay ninguna diferencia a las otras inclinaciones humanas. Pero vale la pena decir que tanto como las otras
otras inclinaciones al pecado, puede tener éxito en esta lucha con la gracia de Dios. Ahora, entonces, el proceso del pecado con un homosexual. Y mi sugerencia es que la inclinación a la homosexualidad no es pecado en sí mismo. Recuerda que he enfatizado que lo que dice la Biblia es que los hechos de la homosexualidad, los que practican la homosexuales, este es el pecado. La inclinación no es el pecado, es una inclinación, es una orientación. Y lo que es importante es lo que hacemos con esta orientación. Mira el proceso entonces. Empezamos con una inclinación. Y su atención atrapó por alguien del mismo género. Bueno, tenemos una decisión para hacer. ¿Acción o no? Si no hay acción con con esta inclinación o este pensamiento, no hay pecado. Pero si hay pecado. Bueno. Y voy a mostrar igual con un heterosexual. Aquí las palabras de Santiago que hemos visto antes. ¿Ya? Atraído de su propia pasión. Y si la pasión ha conseguido, hay pecado. Podemos mostrar igual con una inclinación a la heterosexualidad. Y otra vez, la tendencia, el pensamiento inicial no es el pecado. Un parte del proceso que lleva al pecado, pero no es el pecado en sí. Leemos Mateo 5, versículo 28. Solamente un solo versículo. Mateo 5, palabras de Jesús. No. Dos versículos. 27 y 28 de Mateo 5. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Aquí Jesús hablando sobre la ley, que dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y vamos a usar este versículo, o este pasaje de Jesús, para mostrar lo que está pasando. Una inclinación a la heterosexualidad. Bueno, su atención fue atrapada por una mujer, por ejemplo. Hay una decisión. ¿Para codiciarla o no? Si no, bueno, no hay pecado. Pero sí hay pecado. Como dijo aquí en Mateo 5, es como adulterio en su corazón. Entonces es igual. Empezamos con su propia pasión. Y hay un paso aquí, mira a una mujer. Y la acción puede ser muy sutil. Solamente para codiciar. Mira para codiciar. Algo que nadie más puede ver. Pero Jesús dijo que mirar para codiciar es adulterio en su corazón. Es un pecado. Pero mira algún paso aquí. Igual que aquí. Y de hecho, solo entre tú y yo tengo un secreto. Que he estado aquí en esta caja roja. De vez en cuando. Pero de hecho no es un secreto. Me imagino que casi todos los hombres han estado allá conmigo.
Y si no, hemos estado allá por otra razón. Porque el proceso no es solamente por pecado sexual, sino por todo pecado. Robar, matar, mentir, profanar, idolatrar, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los pecados tienen el mismo proceso. Y todos nosotros han estado allá por alguna cosa. Entonces, somos pecadores hasta la muerte. ¿Y ahora qué? Como hemos visto, tenemos una decisión que tomar diariamente. Seguir nuestras propias pasiones o elegir vencerlas. Lamentablemente, lo común es que seguimos con nuestras propias pasiones. Entonces, ¿hay una esperanza para nosotros? Gracias a Dios, sí. De hecho, este es el tema principal de la Biblia. El hilo conductor a lo largo de la Biblia es que hay una gran brecha entre Dios y nosotros por nuestros pecados, pero Dios ha dado como un puente para cubrir esta brecha, para que podamos acercarnos a Él otra vez. Vamos a las citas de antes. Vamos aún. De antes porque las miramos fuera de todo el contexto. Y el contexto es importante. Vamos a... Sí, Timoteo otra vez. Britton, puedes leer desde el versículo 8 al fin del capítulo. Ya. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Gracias. Entonces, aquí tenemos la lista de antes. Pero lo que sigue después, inmediatamente después, es esta palabra fiel, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy, en el contexto es Pablo, el primero, para salvar a los pecadores. Y es como en las palabras de Jesús,
los sanos no tienen necesidad de médico, pero sí son pecadores, entonces necesitamos a alguien que pues salvarnos. Y también como los médicos, nadie va a un médico para decir sálvame si no estamos listos para seguir sus instrucciones. El médico va a dar una receta o algunas pastillas y necesitamos tomarlos, seguir las instrucciones para que nos puedan mejorar. Igual con Cristo, el gran médico. Vamos a Él y vamos a seguir en sus instrucciones y vamos a tener la salvación. Pero como dijo Pablo aquí en Timoteo, necesitamos mantener la fe y la buena conciencia. Por desecharla, algunos naufragaron en cuanto a la fe. Es decir, que la fe no es como estático, no es pasiva, es activa. Necesitamos hacer algo con nuestra fe. Va a cambiar nuestra vida. Como dice aquí en Tito, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. Y sigue decir, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, que todos nosotros, no hay ninguna importancia de sus orientaciones sexuales, no importa de nada. Todos nosotros necesitamos rechazar nuestros propios deseos. Entonces, empezamos esta charla con la pregunta: ¿somos iguales? Es decir, que según la Biblia, ¿son los homosexuales y los heterosexuales iguales? Para mí está muy claro que Dios ha dicho que no somos iguales en cuanto al matrimonio, pero a lo largo, por ejemplo, a lo largo de la Biblia, las acciones homosexuales, aquellos que practican la homosexualidad han sido castigados por Dios, que es un gran contraste entre Adán y Eva, que fue el matrimonio entre Adán y Eva, hombre y mujer, que fue establecido por Dios en el principio. Pero la cosa más interesante, la cosa más importante, ¿somos iguales en cuanto a la salvación? Sí. Somos iguales en cuanto a la salvación, porque todos nosotros somos pecadores, pero todos nosotros necesitamos negar nuestros propios deseos. Yo necesito negar mis deseos a codiciar otras mujeres, igual que un homosexual que necesita negar sus propias tendencias también. Somos iguales en que luchamos contra nuestra naturaleza. ¿Para qué? Para que hagamos la voluntad de Dios. Entonces, como dice aquí en Tito, la salvación no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo, para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta: los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, tenemos una gran esperanza de vida eterna aquí en la tierra. Lamentablemente no tenemos el tiempo hoy día para hablar sobre esta esperanza, pero sí, es nuestro deseo y estamos muy felices de compartir esta esperanza
de un mundo que es lleno de gente que quiere mostrar la justicia de Dios, que quiere vivir en paz con todo, que quiere vivir en una tierra arreglada, que quiere tener vida eterna con Dios. Gracias a ustedes. Bueno.